a subir todo en la República Argentina. Super tarifazo, suben las tarifas de colectivo, tren, prepagas y luz. Aumenta todo. Julián Guarino en el móvil. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio, Luciana? Un gran saludo también para Darío y para Iván, ¿eh? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a desmenuzar los aumentos. Vamos con tus datonis. Sí. Vamos a desmenuzar con los datonis. Con todos tus los aumentos. Empezamos por la prepaga. Sí, así es, Antonio. A ver, vamos a repasar un poquito y sobre todo también vamos a arrojar algún tipo de mirada económica, me parece, sobre este tema. Es decir, el gobierno procede con lo que es en principio una política que ya tomó hace ya algunos meses y que ahora tiene muchísima más fuerza. Esto es ir bajando la cantidad de subsidios que hay con respecto a lo que son los servicios públicos básicos, ¿no? Hasta ahora quizás la política había sido sostener los subsidios al transporte y bueno, lo que está pasando en este momento es que empieza a reverse esa política y de alguna manera lo que vamos a confirmar con el aumento de la luz, con el aumento del transporte en general, con el aumento de lo que se llaman los precios regulados, es decir, todo aquello que tenía cierta regulación por parte del Estado y que ahora empieza a dejar de tenerlo, bueno, lo que vamos a tener es una transferencia de riqueza. ¿De quién? Bueno, el Estado venía pagando esa cuenta, por lo menos en parte, y a partir de ahora la pagan directamente todos, es decir, sectores que tienen ingresos bajos, sectores que tienen ingresos medios y también sectores que tienen ingresos altos. Claramente a quien más afecta es a quien menos tiene, ¿eh? Esto está clarísimo, digo, no hace falta ser docto en economía para hablar de este tema. Bueno, en ese sentido, el aumento de la luz sin ninguna duda es uno que ha impactado muchísimo, ¿no? Prácticamente 2000% el precio de la energía ha trepado en la Argentina en los últimos 2 años. Yo invito a cualquiera que haga una cuenta y se va a dar, me parece, una idea de lo que es el impacto que ha tenido el incremento de la tarifa de energía eléctrica, ¿no? Ese es un punto, ¿no? El transporte aumenta mañana, va a impactar, obviamente fuertemente en el bolsillo. Ya aumentó la nafta. Ahora, Juli, el tema es hasta cuándo se sostiene esto con salarios que están prácticamente complicados. Claro, esa es la ecuación que uno tendría que mirar, ¿no? A ver, el gobierno ha virado en una forma bastante dramática lo que ha sido el plan económico, o uno entiende que ha virado, pero cuando uno mira realmente los parámetros, aquellas medidas que ha tomado el gobierno para llevar adelante su programa económico, lo que uno descubre es, por un lado, que se suponía que el gobierno iba a batallar contra la inflación y que esa política en principio estaba anclada en sacar pesos de la economía, es decir, tratar primero de emitir menos pesos y por otro lado también subir el costo del crédito, subir las tasas de interés, en definitiva tratar de sacar esos pesos de la economía, encarecer el dinero para que baje la actividad económica y baje el consumo. Bueno, en parte lo ha logrado, pero no subiendo las tasas de interés, sino que lo ha logrado a través de lo que ha sido una recesión económica, lo ha logrado a través de ir reduciendo parcialmente lo que son los salarios medidos en términos reales. ¿Cuál es el plan hacia adelante? Miren, la verdad que yo pienso que es prácticamente el mismo, es decir, el gobierno se para en 2 variables porque cree, o al menos esto es lo que está ejecutando, que de esa forma va a poder controlar la inflación. Por un lado, bajarle el salario a la gente, es decir, bajar el salario real, es quitar la cláusula gatillo, negociar paritarias en nivel relativamente bajo para lo que son las proyecciones de inflación que se tienen. Esto es bajarle el poder adquisitivo a la gente, que haya menos consumo y que por ende también haya menos demanda de dinero. Esta es un poco la lectura que hace el gobierno. Lo otro son esto que estamos comentando, los precios regulados, los precios que hasta ahora el Estado venía en parte subsidiando y que ahora en principio impactan de lleno en el total de la población, con excepción de aquellos que tienen algún tipo de acceso o de beneficio. Entonces, ¿cuál es la lectura que yo hago? Hay 2 variables fundamentales, precios regulados, precios de los servicios públicos y salario, a los que el gobierno de alguna manera tiene en su eje para este año como programa económico, y en ambos casos son ajustes, es decir, te suben lo que van a hacer, por un lado, los precios de los servicios públicos y se van a seguir remarcando porque hay una economía que está totalmente indexada, que está atada a lo que es la inflación, y por otro lado un recorte salarial, sin ninguna duda. Digo, esto es así porque esta es la propuesta que ha hecho el gobierno en los últimos días. Ahora, Julián, la experiencia argentina pone de manifiesto que esto es una bomba de tiempo, lamentablemente. Sí, Antonio, yo creo que, pretender que el déficit fiscal, que el gasto público, en definitiva, tenga un correlato en que el único que hace el ajuste es aquella persona que tiene un salario,
con suerte, digamos, porque en la Argentina también hay mucho desempleo, pero digo, aquel que todavía tiene un salario, la realidad es que suena a una injusticia absoluta. ¿Por qué? Porque el gasto político es muy importante, porque el gobierno no deja de emitir dinero, y uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué emite dinero el gobierno? Bueno, para pagar la cuenta enorme que tiene. Y bueno, no logra controlar. A ver, es un mito que el gobierno ha dejado de emitir dinero. Ha emitido el último año aproximadamente una tasa del 27%, es decir, ha agregado 27% de estos billetitos que están... ¿Vos estás desmitificando algo? ¿Vos estás desmitificando algo del discurso? Por supuesto. Estás poniendo blanco sobre negro algo que... Claro, estás poniendo blanco sobre negro algo que no se publica. Esto es un dato fundamental que estás dando vos. Claro, porque a ver, ¿qué decía el gobierno hace 2 años? Decía, bueno, yo sé cómo controlar la inflación porque en definitiva se trata de un fenómeno estrictamente monetario. ¿Qué significa esto? Se emiten muchos pesos, el Estado emite pesos para pagar la cuenta que no logra cerrar a fin de año, y con esos pesos cuando se inyectan en la economía, como son tantos y no tienen un correlato en lo que es el crecimiento económico, en teoría, en función de la teoría económica, vos tendrías que emitir más pesos e inyectar pesos en la economía bajo 2 variables. Si tenés inflación, ¿por qué? Bueno, porque si tenés 10% de inflación en el año, vos tendrías que emitir 10% más de moneda de curso legal para poder, de alguna manera, ayudar a que se hagan las transacciones económicas. Si te falta dinero, no podés hacer transacciones económicas en la economía. La función del dinero es justamente permitir que eso se haga. Y la otra variable es el crecimiento económico. Si vos tenés una economía más grande, si hay más fábricas, si se vende más, si hay más bienes y servicios en la economía, vos tenés que ayudar inyectando dinero para que eso también de alguna manera promueva transacciones económicas. Ahora, cuando vos inyectás dinero para darle al Estado mayor cantidad de recursos porque no puede pagar la cuenta a fin de año, lo que estás haciendo es justamente un desbalance, un desequilibrio entre la cantidad de dinero y los bienes que tiene la economía. Y esto es lo que genera la inflación. Los precios suben justamente porque se adapta la cantidad de dinero a la cantidad de bienes y servicios que tiene la economía. Y la responsabilidad, Antonio, es exclusivamente del gobierno, porque esto lo ha dicho incluso el propio gobierno. El gobierno dice siempre, la responsabilidad de la inflación es nuestra, es de la emisión monetaria. Entonces, está claro que si seguimos teniendo inflación, bueno, en parte, en gran medida, es responsabilidad del propio gobierno. Julián, seguramente el gobierno haga hincapié en relación al aumento de tarifas de trenes y de colectivos, de servicios públicos, de transporte público, mejor dicho, en este sistema que va a implementar de manera escalonada durante 2 horas. Si vos tomas más de un medio de transporte, el segundo viaje tendrá un 50% menos y un 75% en el caso de un tercer tramo. Pero la realidad es que el aumento es casi el 35%. Para la gente de pocos recursos, que no llega o que ni siquiera tiene un salario mínimo vital y móvil, es un impacto fuerte también el de los medios de transporte. Sí, es muy buena la aclaración, porque está claro que en gran medida los aumentos que vienen que vamos a tener a partir del día de mañana, bueno, no solo afectan a lo que son las clases medias, las familias de ingresos medios, que también vienen muy golpeadas realmente a lo largo de los últimos años, porque son las que también han tenido que dejar de consumir servicios públicos sin subsidios, porque efectivamente han tenido que afrontar, bueno, quien más, quien menos quiere tener un automóvil, entonces tuvieron que afrontar lo que son los aumentos de patentes, peajes, seguros. Digo, no hace falta ser de alguna manera muy erudito para tratar de averiguarlo. Los colegios, las empresas de medicina prepaga. Me llegó el aumento del colegio. Más al que menos tiene. Me llegó el aumento del colegio. Sí, no, la cuota de colegio es complicada. Y fíjate que en general, las familias hacen un esfuerzo enorme. Claro. Y las prepagas. Las familias hacen un esfuerzo enorme. Julián. Y las pagas también, por supuesto. Bueno, claro, sí. Soy Robertito. Mirá. ¿Cómo andás, mi querido Antonio? Te hago una consulta y no te rías de mí, Gualino. Sí. Escuchame una cosa. Estuve comprando luces de bajo consumo, las LED, famosas, para no utilizar justamente las que usaba hace unos años, que también eran de bajo consumo. Entonces, vos tenés que la que menos gasta sale 129 pesos, pero te da solamente 6 watts. Entonces, cuando vas a pagarlo allí al supermercado mayorista, te dice que son en realidad luces decorativas, que te recomiendan las de 179. En definitiva, las usé a todas. Y cuando me fijo en la letra chiquita, gastan exactamente lo mismo que las que tenía anteriormente. Qué buen dato trajiste. Sí. Qué buen dato trajiste. Entonces, porque uno lee, te dice candil, luz cálida, luz lo otro, y yo dije, bueno, qué lindo, ¿viste? O sea, las LED consumen lo mismo. Claro, que... no es que mi casa sea, no es que mi casa sea un telo, para nada, porque te lo dicen, porque las luces uno las va al final acomodando. Me hiciste reír, te das cuenta, al final me hiciste reír. Claro, pero
yo dije, pero entonces, ¿qué onda? Porque las luces que yo tengo anteriormente han quedado obsoletas y las de ahora, que según salen más baratas y demás y tenés menos consumo, cuando la ves en la letra chiquita, es lo mismo el gasto. Lo que tengo entendido que duran más. 3.000, dicen 3.000 horas. Porque me lo leí todo. Ya, leíste todo. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Ahorro con eso o no, si las pongo en mi casa? ¿Ahorro o no? Bueno, a ver, me sirve la pregunta ¿por qué? Porque, a ver, también a mí me gusta ser a veces de abogado del diablo. Entonces lo que yo digo es, la realidad es que hace 2 años teníamos un sistema de provisión de servicio de energía eléctrica que no era sustentable. Es decir, vos no podías pagar un mes de luz o el equivalente a un mes de servicio eléctrico por el equivalente a un alfajor. Estaba claro que había algún tipo de cuestión que mínimamente había que tratar de ir acotando, que es la cuenta del Estado, es decir, la factura que tiene que pagar el Estado, porque no era igualmente justa para aquel que no tiene, que efectivamente necesitaba un subsidio en todo caso, de aquel que no lo necesitó. Familias de ingresos altos, familias de ingresos medios tenían subsidio a la energía eléctrica, cuando en realidad eso es casi, yo te diría, una paradoja. ¿Por qué? Bueno, porque justamente que esas familias tuviesen algún tipo de acceso al subsidio implicaba necesariamente que en algún momento se iba a cortar y que el peligro era que se cortase para todos. Bueno, afortunadamente hay una parte de la población que se supone que accede a algún tipo de beneficio, pero de todas maneras, lo que digo es, fíjate vos que hasta hace 2 años no era tema hablar de una bombita de bajo consumo, y sin embargo hoy son las más demandadas, porque obviamente todo el mundo... Eran muchas chicas y yo en la cola. Muchas señoras de 70 y yo en la cola, toda fan nuestra, por supuesto. Bueno, pero... Y todas con la bolsita. Mira, con esta bolsita fui, reíte, con esta voy a hacer las compras. Muy bien. Y puse por la Virgen para que no me rompan la cabeza. Y cuando me También Julián, la otra mirada, perdón Darío, porque me quedé pensando en el análisis que hacía y además es un erudito en la materia. La otra mirada es que ese bajo dinero que uno le destinaba a servicios esenciales se los destinaba a otra cosa, por supuesto, en otra idea de política económica donde la apuesta al consumo tiene otra orientación, pero acá la restricción y aumento que se ha dado en este tipo de tarifas, además de perjudicar muchísimo a aquellos que menos tienen, a los que tienen un poco más, le implica que ese dinero no lo puedan destinar a la rueda de consumo. Por supuesto, mira, muy chiquito porque me parece que es importante y que creo que tenemos poco tiempo. Hay 4 motores que yo siempre de alguna manera menciono que tiene una economía. Para verlo fácil, porque la realidad es que la economía es muy fácil y si uno no la entiende es que hay algo que está mal. O alguien te está vendiendo algo que no tenés que comprar o puntualmente la mirada no está en el momento correcto o en el lugar correcto. Son 4 motores. Uno en el cual la economía funciona es el consumo, es que vos mencionás. El otro es la inversión, después tenés las exportaciones o el gasto público. Cualquiera de los 4 hace rodar la rueda de la economía. Ahora, la pregunta es, ¿cuál la hace rodar en una forma mucho más contundente? Y quizás la respuesta es lo que tenemos hoy. Quizás el consumo es una de las variables más importantes en la economía argentina. Hoy consumo hacia abajo. La inversión no llega en la proporción que se necesita. Las exportaciones, uno podría decir, bueno, se han incrementado, sí, pero ¿cuál es el valor real que tienen las exportaciones hoy? O en todo caso, la Argentina, ¿a qué aspira en materia de exportaciones? Y el otro es el gasto público que crece en épocas electorales y en años que son no electorales, como es puntualmente, obviamente cae lo que es la actividad económica. Después voy a contar lo que es el buce, de lo que vos estás hablando casualmente de las exportaciones. Julián, vamos al dólar. Hoy ya superó los 20 pesos. En un momento lo superó, ahora no sé cómo cerró, pero estaba superando la barrera de los 20 pesos. Sí, así es. Se tocó los 20 pesos en algunas casas de cambio, también en los bancos lo vendieron por encima de los 20 pesos. Mira, Antonio, yo siempre que hablo del peso, y quizás me reitero en esto, y nosotros hemos charlado y hemos hablado sobre este tema también con Luciana, a mí siempre me gusta hablar de los pesos en lugar del dólar. El dólar es algo como uno podría considerar que es este libro, por ejemplo. Es decir, el dólar es un bien o es un servicio. Bueno, obviamente en este caso es un activo financiero que tiene un precio en pesos. Entonces la pregunta es, ¿sube en su precio en pesos el dólar o en todo caso es el peso, es este billete que pierde valor y que yo tengo que ir agregando cada vez más de estos para poder comprar siempre el mismo libro o comprar siempre el mismo dólar? La respuesta es esta segunda, claramente. Digo, el peso es lo que está perdiendo valor permanentemente. Necesito cada vez más de estos violetas, de estos billetitos violetas, ¿para qué? Bueno, para pagar la cuenta o para acceder en todo caso a un dólar. ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, eso, lo que pasa con el resto de los bienes y servicios de la economía, que cada vez necesito más pesos para acceder a esos bienes
bienes y servicios, sea educación, sea salud eventualmente, sea, bueno, esto que estábamos comentando, pagar lo que es una factura de energía eléctrica, pagar el transporte, con lo regresivo que es justamente en términos de consumo y en términos de cómo afecta a las familias. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo cuando miro la evolución del dólar? Tengo que mirar el peso. Claro. ¿Y qué tengo que mirar del peso? Tengo que mirar 2 o 3 variables, básicamente. Primero, ¿lo va a demandar la gente o no? ¿Lo está demandando el peso o no? Esa es la primera pregunta. Vos me vas a decir, sí, obviamente que sí, porque todo se hace en términos de peso en la Argentina. Lo necesita, que no es lo mismo que demandarlo. Exactamente, es una moneda de curso legal y forzoso. Por Claro. ley vos tenés que usar esto. Claro. Igual está la bien, novedad- obviamente, porque todos los países, todas las... Claro. Bueno, no, pero todas las economías modernas tienen el monopolio de la emisión de dinero. No era así en la antigüedad. Hasta que Totalmente de aparecieron acuerdo. las monarquías y dijeron, bueno, señores, yo soy el único que emite. Entonces ustedes solamente pueden usar esto. Y a partir de ahí se da lo que es una especie de defraudación a gran escala. Esto es, cada vez emito más de estos, pero esto no tiene un correlato en la responsabilidad que tiene el Estado a la hora de emitirlos. Es decir, tiene que calcular qué tamaño tiene la economía y tiene que emitir en la proporción justa. Cuando emite de más, porque se queda con una parte para pagar lo que es su gasto público, lo que hace es justamente genera inflación. Y a ver, te voy a dar un ejemplo. Desde fin de año esta parte, el Banco Central emitió de estos unos 800 millones. Son 80.000 millones de pesos que le giró el Estado. Le dice, mira, vos que necesitas plata, mira, en el término de 31 días te giré 800 millones de estos billetitos. ¿Para qué? Para que pagues tus cuentas. Que son ¿Y eso qué 80.000 correlato millones tiene? de Mira, no pesos. tiene mucho correlato. Son 80.000 Son millones. 80.000 millones de pesos. Es una barbaridad. Pero además te doy otro dato con respecto al dólar. Porque el dólar se detuvo en la escalada. Y vos me preguntás por qué. Yo te respondo, ¿sabés por qué? Porque el Banco Central compró 3.000 millones de dólares en apenas 30 días. ¿Cuántos son 3.000 millones de dólares? Son 60.000 millones de pesos. Perdón por los números porque es Sí, le terrible, faltan yo sé. 20.000 más Pero digo, todavía. son los 60 más los 80, lo que te estoy diciendo. Ah, ¿Qué bueno. quiere decir esto? Igual un ¿Eh? pedido, ¿Qué quiere decir Guarino. esto? Que el Banco Central... Sí. No, seguí, No, redondea. un pedido que no muestre tanto esos 100 pesos porque estamos a 31 y tienes en pesos todavía, está muy bien. A pesar de los Mira, aumentos, te cuento ¿no? una intimidad, es de Gustavo Farías, el camarógrafo que está aquí conmigo. No, que se no lo te pedí hagas prestado el humilde. No, en Mira, serio, en serio. por lo menos como No, dice en tu serio. biblioteca tenés mucho para comprar muchos libros, porque lo que se ve atrás son muchos libros. Así No, que... eso sí, de chico ya, de chico. Ah, mira. Pero No, bueno, eso- es una buena inversión los libros. es Pero una está muy bueno buena lo que estás diciendo inversión. vos, que compraron 3.000 millones de pesos para cubrir los 60.000 millones, 3.000 millones de dólares De dólares. para cubrir los 60.000 millones de pesos que están en el mercado. Es una locura. Claro, usaron 60.000 millones de pesos, el Banco Central imprimió eso para comprar los dólares. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si vos tenés mucha demanda, de alguna forma, lo que tenés que lograr es justamente salir al mercado. De la misma manera que si tenés mucha oferta, vos querés intervenir en ese mercado. ¿Qué pasó en los últimos días? Bueno, mucha gente vino a directamente tratar de comprar dólares. ¿Y cómo intervino el Banco Central? Vendiéndoselos, directamente, vendiéndoselos. Claro, ¿cómo hizo? Los compró, los tuvo que comprar con pesos para después poder vendérselos. Esta es un poco la estrategia que hace permanentemente el Banco Central. O compra o vende, cuando tiene que comprar esos dólares, emite pesos, y cuando emite pesos lo que hace es tira pesos en el mercado. De última, si yo lo miro del lado minorista, si yo lo miro del lado mío, por ejemplo, de ustedes, o de alguien que hoy de pronto dice, bueno, ¿sabés qué? Tengo algo de ahorro chiquito, eventualmente, y quiero postergar mi consumo, ¿por qué? Bueno, porque miro lo que pasa a mi alrededor, veo que hay aumento de tarifas, veo que la cosa quizás no viene tan bien en términos del mercado de empleo, veo que no estoy tan seguro de hacer el consumo, entonces lo que hago es trato de postergar ese consumo. No es que no lo voy a hacer nunca, es que ahora no quiero hacerlo. Entonces, si yo me quedo con estos pesos en el bolsillo, claramente pierdo entre 2 y 3% en forma mensual, y en el año perdí 25 o 30%, es decir, me alcanza para 25% menos a fin de año. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, muchos dicen, voy y me compro un dólar. ¿Por qué? El dólar me ayuda a postergar consumo. Y en definitiva, hay 3 funciones que tiene la moneda en todas partes del mundo y por la cual la elegimos, que es una especie de tecnología obsoleta que todavía funciona. ¿Cuáles son esas 3 variables fundamentales? Medio de cambio, es decir, yo entrego un billete y me dan un paquete de chicles, entrego un billete y puedo pagar la cuota del colegio. El otro es unidad de cuenta, es decir, yo todas mis cuentas las hago en pesos, en la Argentina, finalmente las hago en pesos, salvo raras excepciones, es decir, me sirve para tomar un crédito en pesos, etcétera. Y el otro que es fundamental es el de reserva de valor. Ahora yo te pregunto, vos con este billete, ¿te sentís que estás preservando valor? Lo único que te voy a decir Esa es la pregunta que yo me hago. devolvéselo a Farías, no seas malo. Te mando un abrazo, Juli, Se lo gracias. voy a devolver, Rafael. O guardate, Un abrazo grande. Un abrazo grande, Caemos de tema.